tal? Buenas noches. Este es viernes de Observatorio Cultural por TV UNAM y hoy hablaremos de la televisión digital y la televisión abierta. Recientemente han llegado cambios a la televisión abierta, todos sabemos, pero la pregunta cabe hacérnosla hoy en día. Llegaron tarde, pero antes de entrar en materia quiero presentar a mi compañera Valeria Miranda. ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué tal? Buenas noches, súper contenta de estar con ustedes otra noche. Como bien mencionas, nos encontramos inmersos en una revolución que está transformando nuestra forma de interactuar con los medios, particularmente con la televisión abierta. Todos los días más mexicanos consumen más horas de contenido a través de más dispositivos móviles. Pueden ser celulares, pueden ser tablets, pueden ser laptops. El caso es que el pastel que tienen los anunciantes para repartir de inversiones publicitarias se reparte cada día entre más actores y ese es un punto importante a considerar por las televisiones tradicionales. El contenido también está cambiando porque de ahora en adelante será el espectador el que lo dicte a través de la información que pueden recabar las diferentes plataformas de internet acerca de sus usos. El INEGI nos da datos que pueden ilustrar un poquito la transformación que hemos padecido en los últimos años. Más del 57% de los mexicanos se identifica como usuario de internet. 78 millones utilizan un celular y de esos celulares, 2 de cada 3 son smartphones. 40% de los hogares mexicanos tienen una conexión a la red y el tercer uso más común que le dan es la consulta de contenidos audiovisuales. Sin duda es un tema urgente, vigente en nuestros tiempos y que analizaremos con muchísimo gusto hoy con nuestros invitados. Así es, Vale, y hoy nos acompaña Andrea Rodríguez, profesora de la especialidad de producción en la UNAM y directora comercial en soluciones tecnológicas a medios de comunicación. Bienvenida. Gracias. También está con nosotros el doctor Felipe Neri López, quien fue el primer mediador de las audiencias del Instituto Mexicano de la Radio y defensor de la audiencia para el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, PUMA, y además autor de varias publicaciones relacionadas con filosofía y hermenéutica. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, comencemos con una presentación del tema. Digamos, ¿qué está pasando en la televisión hoy en día? Sabemos que hubo cambios en la programación de algunas televisoras y sabemos que hay un ascenso de la programación de la oferta de programación digital. ¿Cómo está afectando esta la situación en México? Lo que sucede es que las audiencias hoy en día se han segmentado, ¿sí? Se han diversificado. Las audiencias están buscando más contenidos afines a sus propios intereses. Esto no es nuevo, por supuesto. Las plataformas que funcionan con internet, que son llamadas OTT, el over the top, tienen funcionando 9 años, ¿no? Y el mejor ejemplo para ilustrar el over the top es el Netflix, o sea que todo el mundo digital, claro, suele conocer, ¿no? Y suele usar, ¿sí? Sin embargo, creo que la televisión no es que esté desapareciendo, no es que vaya a morir, ¿no? Simplemente está sufriendo una metamorfosis. Estamos hablando hoy en día de multiplataformas, de multipantallas. Los contenidos, el reto, mejor dicho, es el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando la audiencia? ¿Hacia dónde va la audiencia en busca de mejores contenidos? Ya sea que los pueda consumir a través de la televisión o a través de las plataformas. Claro que por el estilo de vida, el modo de vida, los tiempos que hoy en día tenemos, nos han obligado a ser más selectivos con lo que vemos. Es decir, la programación a la carta es lo que está funcionando hoy en día. Ya los jóvenes saben perfectamente qué es lo que quieren ver, a qué hora lo quieren ver y qué sucede. Esto es un gran reto igual para los comerciantes, ¿no? Porque ya no van a estar expuestos a la televisión convencional viendo 10 minutos de comerciales, 15 minutos de comerciales, sino que se van directamente a consumir lo que ellos buscan, a lo que ellos les atrae. Ahora bien, el tema de la producción también es determinante para saber a dónde dirigir los esfuerzos, ¿no?, de transmisión. Me parece que sí hay que pensar en todo el público, en el público que consume a través del internet y en el público que aún no llega al internet, estamos hablando de una buena parte de mexicanos, ¿no? Entonces, claro, creo que por ahí debería de ser la observación, el reto y la mirada, ¿no? Felipe, ¿usted estaría de acuerdo? Mira, yo creo que hay una cosa indudable. Primero, estamos en el paleolítico digital. O sea, apenas estamos sabiendo una fuerte declaración. qué pasa, ¿no?, con este mundo, qué posibilidades tiene, todo lo que está ocasionando.
Y creo que un fenómeno muy interesante es que las grandes televisoras comerciales, que estaban acostumbradas a un diálogo sordo, es decir, a un diálogo consigo mismas, nada más, y con las grandes compañías publicitarias, pues se han visto obligadas a tener que reconocer que existe algo como la audiencia. Los clasificaban como consumidores de acuerdo a su capacidad de poder adquisitivo. Pero ¿qué es lo que nos ha revelado precisamente este nuevo universo digital de las plataformas digitales, para mi gusto, mal llamadas redes sociales, son plataformas digitales interactivas? Es que efectivamente no puedes hablar nada más del sector A o el sector B, como si fuera una especie de rasero o de masa, porque aún dentro de ciertos sectores, y es un texto, un trabajo, por ahí lo recomiendo, de Pierre Bourdieu, que se llama La Distinción, hay muchas formas de consumo, ¿no? Hay muchas formas de resistencia incluso al consumo, y esto es lo que nos ha revelado el universo digital. Cuando las televisoras se están dando cuenta de esto, y tú hiciste la pregunta, ¿están llegando demasiado tarde? No lo creo, repito, estamos apenas arrancando esto, pero lo cierto es que es una transición en la que no basta, y eso es lo que parece que no han entendido, no basta con cambiar de plataforma. Si no cambias los contenidos, si no cambias el estilo, si no cambias la mecánica misma de la interacción, pues estás pasando, es como pasar, digamos, lo que tenías en una cueva a una choza, y no de construir algo nuevo de acuerdo a este nuevo hábitat, de este nuevo entorno. Entonces, coincido en que sí, yo no creo que la televisión vaya a desaparecer, no solo por la brecha digital que divide a quienes sí tienen acceso de quienes no tienen acceso a Internet. Más de 4,000 millones de seres humanos no están conectados a la red y sí cuentan como personas. Digo, claro. Pero lo cierto es que si las televisoras realmente quieren dar ese brinco, van a tener que repensar muchas cosas y sobre todo van a tener que repensar la relación con las audiencias, porque precisamente la característica de los nuevos entornos digitales, si en el caso de la vieja televisión, el cine, incluso la ópera, es la espectacularidad, es casi el discurso monológico, la oferta, ¿no?, estética, aquí el principio rector es la interactividad. No es tanto qué tan espectacular seas, cuanto cómo abres tus espacios para que el otro tenga también la posibilidad de participar en ese discurso, ¿no? Esto es lo que creo que todavía no lo entienden, cuando menos las televisoras en México. Ahora, ¿se podría definir o caracterizar a grandes rasgos qué define a la televisión digital y a la televisión abierta? ¿En qué se diferencian? Por ejemplo, digamos, algo que yo asocio de manera inmediata a la televisión en plataformas digitales son las series, ¿no? Y la posibilidad del espectador de decidir qué ver y en qué horario, digamos. ¿Cómo podríamos definir ahorita lo que está rigiendo la televisión abierta y, por lo tanto, cuál debiera o podría ser el cambio de una hacia la otra, o etcétera, ¿no? Sí. Mire, yo voy a hablar un poco de la última encuesta, la primera encuesta que saca el IFT sobre medios. Es la primera vez que el IFT se da a la tarea de preguntarle al público qué opina de los contenidos, de los canales, de la forma de transmisión que hoy en día tenemos, ¿no?, para ver audiovisuales. Entonces la gente dice que de 8,700 personas que son encuestadas, el 22.5% dice que sí ve Internet. ¿Pero qué ve de Internet? YouTube. Sí. ¿Y por qué ve YouTube? Porque los youtubers han encontrado una fórmula que tampoco es nueva, sin embargo ellos han sabido explotarla, que es hacer cómplice al usuario, hacer cómplice de su diálogo, hacer partícipe de su historia, de su aventura al espectador, ¿sí? ¿Qué sucede con los videobloggers, con los youtubers que hoy en día tienen tanto éxito y que muchos de ellos ya han salido del YouTube para convertirse en personajes de películas, ya tienen sus propios programas, son figuras? ¿Y qué sucede con ellos? Es hablar con el espectador, hacerlo cómplice, hacerlo interactivo, lee sus preguntas, responde a sus inquietudes, lo menciona, lo tiene consciente, lo tiene presente, ¿sí? Entonces, esta relación, nos tenemos que dar cuenta que la relación usuario, productor, medio, mensaje, está íntimamente ligado. O sea, ya es romper con esta relación de Emirec, mensaje, receptor, anticuado. No, ahora
todos hacemos de todos. Y eso es lo que nos viene a demostrar Claro. la plataforma de YouTube, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia a la televisión abierta, a la televisión pública, de la televisión privada, ¿no? Sin duda alguna es el mejor momento para las series, ¿no? Las series han desbancado, me parece, y lo digo con datos, al cine hoy en día. Ya incluso se produce mejor y se vive mejor la televisión, el audiovisual a través de una serie. Pero están también producidas. Pero ¿cuál es el mensaje o cuál es la manera o la fórmula con la que se están haciendo esas series? Explotan cada vez más tus sentidos y tus emociones. Eso es algo que se nos ha olvidado, me parece que a los productores y a los canales de televisión es el mensaje, la televisión, la imagen es para vivirla, para sentirla, para emocionarla, para que te emociones. Después la piensas, después la reflexionas, después llegas a la mente, pero primero tienes que sentir que te mueve. Si algo no te mueve, no te quedas y te vas. Tengo la impresión de que el Internet y las plataformas, las OTTs, han abierto la posibilidad de tener datos mucho más certeros sobre los hábitos de consumo de los usuarios, porque ahora no son manifestaciones voluntarias a través de una encuesta, sino big data generada del uso y el consumo. ¿Piensan ustedes, porque estábamos hablando de las series como el estandarte del éxito de Netflix, por ejemplo, ¿piensan ustedes que les dan posibilidades a los creadores de tomar mayores riesgos porque tienen un feedback inmediato y absolutamente objetivo de sus contenidos? ¿Podríamos irnos a corte antes de responder? Estamos de regreso y antes del corte nos habíamos quedado con la pregunta sobre cómo la información recabada por las OTTs puede darles permiso a tomar más riesgos a la hora de generar contenidos. Felipe, cuéntanos. Pues es un tema muy interesante. Yo creo que tiene que ver muchos factores. Desde luego la tecnología y sobre todo la tecnología digital ha cambiado mucho el modo de producción en general, incluso para cine. Desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, pero también de contenidos. Creo que hay dos elementos aquí muy importantes, y repito, uso el concepto de espectacularidad. Hay películas que si no las ves en la sala cinematográfica, con todo lo que eso implica, no te saben igual, ¿no? Y hay series que realmente están pensadas para que sean una relación mucho más íntima en tu cuarto, en tu sala, ¿no? En una pantalla más chica. Yo sí creo que lo que hemos tenido es una pluralidad de temas. Se ha podido experimentar más, pero sí a reserva de que Andrea explique con más, digamos, conocimiento de causa este tipo de cuestiones. Yo lo que quisiera plantear es esto, que lo que las plataformas digitales están haciendo es que están ampliando los usos respecto del medio. La televisión es necesariamente un medio, como decíamos, unidireccional, y yo diría pontificio, catedralicio, es un púlpito. Y lamentablemente vimos a quienes se pensaron papas desde ciertos programas informativos, ¿no? Que en vez de asumir su condición periodística, eran prácticamente el noi majestatus, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con el principio de Internet y de las plataformas digitales, incluyendo producciones, donde puedes tener mayor interacción con los productores o los actores? El principio que lo mueve no es el de la espectacularidad, no es el del monólogo, sino el de la interpelación. Y muchos grandes personajes de televisión que no estaban acostumbrados a que se les cuestionara, porque todo el mundo les rendía pleitesía, como ya habló el señor, etcétera, de repente en Twitter y en Facebook lo que mucha gente piensa de ellos. En Periscope. Y las burlas a las que de repente estaban sometidos. Le está pasando también a los políticos. ¿Por qué no les puede pasar a los actores? ¿Por qué no les puede pasar a los productores? Yo creo que efectivamente la maravilla y el riesgo del entorno digital, de los nuevos entornos digitales, es que está, digamos, todavía a flor de piel el principio de la interpelación. Podrás ser el gran actor, ¿no? Llámate Hugh Grant o lo que tú quieras, pero eso no te exculpa de que yo ponga lo que yo pienso de ti y lo suba, ¿no? Y que de repente haya se vuelva hashtag, ¿no? O se vuelva trending topic, y entonces hago el caso más famoso, ¿no? El Juay de Rito. Es decir, se vuelve un tema muy interesante y cambia la dinámica, insisto, de la relación del usuario con el medio,
y repito, creo yo, ella está más en dedos en ese mundo de la producción, que cambia la lógica del riesgo y del contenido de la producción. Entonces, Andrea, voy a ampliar la pregunta para ti. Entonces, los retos no solamente son a nivel contenido, pero ¿cómo traducir? Porque, desde mi punto de vista, ahorita estamos en un momento en el que estamos traduciendo formatos de televisión a soportes digitales, pero los nuevos retos entonces son interpelar con las demás pantallas de la forma en la que se usan orgánicamente. Los nuevos parámetros de éxito entonces estarían en lograr esa interconectividad y que los contenidos se ajustaran a cada uno de estos formatos. Así es. ¿Qué sucede con el diseño de las plataformas OTT hoy en día? Las plataformas OTT están o surgen explícitamente para dar cabida a los otros formatos de comunicación digital. Es decir, en una pantalla de televisión, ¿no?, tienes alrededor redes sociales. Entonces, en el momento en que estás viendo el programa, lo que se esté transmitiendo, tú puedes mandar un tweet, o tú puedes hacer un comentario por Facebook, o tú puedes entrar directamente a Skype para hablar con la persona que está al aire. Entonces, eso es una maravilla y eso es un sueño hecho realidad. Es la bidireccionalidad que se quiso siempre, por ejemplo, en el ámbito de la televisión educativa. Decían del otro lado, ¿quién nos ve? ¿Sí nos ven? ¿A qué hora nos ven? ¿Prenden el decodificador? ¿No lo prenden? ¿Lo tienen en su casa? ¿Lo tienen en la escuela? ¿Quién nos ve? ¿Cómo podemos saberlo? Eso ya es posible a través de este tipo de plataformas, ¿no? Pero además, ¿qué sucede? Que además de ser posible esta bidireccionalidad, que sí está cambiando contenidos y sí está alterando la forma de producir y las historias. Les traigo a la mesa un ejemplo de Games of Thrones. A través de las redes sociales matan a un personaje, se muere un personaje de esta serie, ¿no? No spoilers, ¿eh? Nada de spoilers. No, ya, es de la tercera temporada. Entonces, matan a uno de los personajes, pero la gente se había encariñado tanto con el personaje que empieza a haber una comunicación con los productores, con los guionistas, y diciendo, no pueden matarlo. O sea, no puede morirse, porque entonces, o sea, ¿dónde se queda? ¿Cómo sigue la historia? No es posible concebir la secuencia sin este personaje. Bueno, lo reviven. A la otra temporada revive y dices, no, el caso de Walking Dead, ¿no? Otra serie muy famosa y muy exitosa. Todos pensábamos que ya había muerto un personaje porque los zombies ya lo tenían en la boca y no, siguiente capítulo está vivo. Pero igual, porque hubo una reacción, o sea, ¿qué sucede? Ahora somos reaccionarios ante los contenidos, ya no somos pasivos. La audiencia dejó de ser pasiva, ¿sí? Ahora reacciona y ahora quiere intervenir y ahora determina contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que reviven a los personajes, ¿no? O sea, les dan el revire de tal forma que, ok, ¿te gustó el personaje? Aquí está, no te vayas. Esto ya ¿no? había ocurrido y lo narra muy bien Vicente Leñero en aquella radionovela cubana que paralizó Cuba en los años 40, 50, El derecho de nacer. Donde efectivamente la gente se enojó mucho porque había fallecido no sé qué personaje, finalmente estaba en estado de coma y finalmente creo que revive. Pero digo, sí es cierto, creo que la capacidad de reacción de las audiencias siempre ha estado, pero creo que ahora se hace más patente y de manera más fácil a través de estas plataformas. Entonces, yo sí creo que tiene una influencia efectivamente en cómo concibes la serie y la dinámica misma. Y se ha generalizado, digamos. Entre los usuarios, sí, porque sí. no hay que olvidar lo que decíamos, que bueno, no todo el mundo está conectado y los que están conectados no necesariamente todo el mundo participa. Así ¿no? es. Hay Sí, mucha gente que está en línea, pasiva. pero es pasiva, dice yo. Observa. Exactamente. Quizás habría formas distintas de consumo entre una y otra. Yo me imagino la tele abierta hoy en día como la compañía, mientras estás atendiendo una miscelánea o un restaurante, o tanto como mesero o como comensal, versus, digamos, el que está conectado a ver una serie o YouTube está más concentrado en esto y además rigen también mucho las charlas o los temas en la vida cotidiana, digámoslo, ¿no? Eso a lo mejor también está influyendo en la definición de los lenguajes, es decir, los formatos también están exigiéndonos, pregunto, cambio en el lenguaje, en las narrativas de los contenidos. ¿Y cuál podría ser esa dirección? A ver, una cosa que sí es importante también entender, que hay una brecha no solo digital, sino una brecha generacional. En realidad, quienes más están consumiendo hoy estas plataformas digitales son gente de 30 para abajo.
30 años de edad para abajo, y quienes están, digamos, todavía más habituados a la televisión, sea como compañía o sea como medio de entretenimiento, digamos, suele ser gente mayor, e incluso lo decía de lo de las audiencias, la mayoría de la gente que escribe en el Canal 11 sobre los programas es gente arriba de los 40 años. Pero bueno, el punto aquí yo creo que es... los discursos tienden a cambiar porque los medios tienden a cambiar en el siguiente sentido, y creo que Twitter es quizá el mejor ejemplo. Te reta a que des una idea relativamente completa en 140 caracteres. ¿No? Es la capacidad de síntesis. Yo estoy pugnando para que se reconozca ya en la UNAM el doctorado en Twitter. Pues una tesis de doctorado con 140 caracteres. ¿Y cuánto va a durar el doctorado? Sí, ya depende. Pero oye, la tesis de Para Marx, ¿no? inscribirse. La historia del hombre, la historia de la lucha de clases, son menos de 140 caracteres. Pero bueno, regresando a este tipo de lenguaje, sí cambia mucho. Además se tiene que volver muy realista el lenguaje, porque hay que reconocer que toda tecnología trae consigo una jerga, un cambio en la semántica. Claro. Quien no está en dedos en el mundo digital, por ejemplo, ahorita hablan ustedes con gran facilidad del OTT, ¿no? Que ya explicaste que es over the top, ¿no? Bueno, quien no está en dedos, pues a lo mejor piensa que es el OTI, ¿no? OTT, ¿qué? ¿No? Sí. La interfaz, o nos skypeamos. Para mucha gente de más de 30 años es el what, ¿no? O sea, no digo que todos, pero sí hay una nueva dinámica, incluso alusiones en las series a cuestiones de tecnología que antiguamente no estaban presentes en el discurso. Claro, y siguiendo sobre las transformaciones sociales que está generando este nuevo consumo de la televisión, se habla mucho de que el Internet aísla a los individuos. Tengo la impresión de que el consumo de formatos televisivos a través de la red se han convertido en eventos colectivos, porque cuando se estrena una serie nueva, ves el hashtag como trending topic. Eventos como el Super Bowl tienen a personas que no son fanáticos del fútbol americano para nada, sin embargo hay fiestas donde son eventos que son tan trascendentes dentro de la red que la interacción con la pantalla es necesaria para comunicarse en sociedad. Entonces, ¿podría ser que son ya eventos televisivos colectivos las nuevas manifestaciones de la colectividad de nuestros tiempos? Yo creo que todo audiovisual se vuelve colectivo desde el momento en que está siendo transmitido por un medio, ¿no? Un medio masivo. Entonces, yo apuntaría a que no olvidemos la importancia de la televisión tradicional, ¿no? Porque sí hay que pensar, insisto, para todos, ¿no? No solamente se trata de producir para un segmento, sino para todos. Entonces, ¿qué sucede? Que la televisión o los contenidos o los discursos no solamente tienen que ser pensados en el sentido del entretenimiento, en el sentido, si quieren, cultural. También tenemos que ponernos la camiseta de que todo comunicador es un educador al final del día, ¿no? Entonces, me viene a la mente un chiste que leí hace algún tiempo en un libro muy bueno que es Las pantallas y el cerebro y las pantallas emocionales, de Joan Ferrés y Prats. Entonces, le decía la maestra a un chico, a ver, ¿por qué no leíste el libro que dejamos en la clase? Y el chico dijo, el niño decía, estoy esperando a que salga la película. Claro, ¿no? O sea, el audiovisual tiene tal fuerza que yo creo que si nos diéramos cuenta de todo ese potencial, de toda la magia, de todo lo que podemos hacer a través de la imagen, serían otros resultados. Tendríamos, tampoco creo en las panaceas y en que esto culturalmente nos determine, ¿no? Pero sí podría ayudar, ¿no? Sí podría ayudar y sí nos vuelve seres colectivos, y sí nos une, y sí la televisión sigue uniendo a las familias, porque se reúnen a comer y ven lo que está pasando en los canales tradicionales, porque aunque ya hay familias como muy modernas o muy aisladas, que cada quien trae su tableta a la hora de la comida, ¿no? Eso también es una realidad, ¿no? O están en los teléfonos, o están en las tabletas, o están en esas multipantallas. Pero insisto, el niño aquí, el papá aquí, la mamá con el teléfono, es ya de dominio público. ¿Y los anunciantes siguen pensando así? Los anunciantes han cambiado el switch, ¿sí? No, pero han cambiado el switch. Ahora las plataformas también les permiten comercializar de una manera más fácil. Les pongo otro ejemplo también, y que está pero pasando. La pregunta sería, ¿han bajado los ingresos de la televisión abierta? Es decir, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo, afirman que la televisión no va a morir a la televisión abierta.
Es una vieja discusión, se hizo con la música, con los discos cuando apareció el MP3, se habla con los libros cuando aparece, digamos, también lo mismo, el libro digital. Ok, no va a morir, pero está bajando la audiencia y la publicidad en la televisión abierta. Yo creo que sobre todo la publicidad, porque estábamos discutiendo hace un rato, y esto es muy interesante. Si yo tengo que gastar X cantidad para hacer un anuncio que lo va a ver un público indistinto a través de un canal de televisión abierta, o alguien me dice, mira, el perfil del producto corresponde a este perfil de público. Exacto. Y vía Facebook, ¿no?, te sale en una 10ª parte de lo que tenías que gastar. Ahora, un buen empresario seguramente, si tiene la capacidad económica, utilizará ambos, ¿no? Pero creo que es mucho más fácil ya teledirigir la publicidad a tu consumidor potencial que hacerlo de manera abierta, a ver a quién le cae el 20, ¿no? Pues se nos están quedando muchísimos temas abiertos en este asunto de la televisión digital y la televisión abierta, pero el tiempo aquí de la televisión TV UNAM ha llegado a su fin. Les agradezco muchísimo Muchas gracias. que vinieran. Ojalá hagamos otro programa porque nos Gracias quedaron a muchos ustedes, puntos. muchas gracias. Hay que hablar de la Pues sí. ubicuidad, de las pantallas, De los contenidos, la segmentación de La los segmentación de comerciantes los- como en las audiencias. Los comerciantes también se han segmentado. Pero bueno, muchas gracias. Muchas Freddy. gracias. Muchas gracias. Y muchas Gracias. gracias a usted por Gracias. acompañarnos. Hasta la próxima semana.